Empezar, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues como sabéis, este año hacemos una edición más de la Semana de la Administración Abierta, que comenzó el año pasado, fue la primera edición, que es una iniciativa de la Administración General del Estado para dar a conocer, bueno, pues el trabajo cotidiano que hacen los diferentes centros de la Administración y que, bueno, que muchas veces pasan desapercibidos y que, bueno, efectivamente, pues hay que un poco insistir bueno, pues en la tarea que hacemos, ¿no? En la importancia, el trabajo que hacemos para la sociedad. En este caso, la charla que vamos a tratar hoy está relacionada fundamentalmente con la parte del SIRA, el Sistema de Información de Redes Automáticas, y también todo lo que ello conlleva en cuanto a la gestión de determinadas infraestructuras. Nos vamos a centrar también bastante en las presas, ¿no? Eh, Vamos a pasar. Pues este sería un poco el índice de la jornada. La duración prevista es de una hora, así que si veis que me excedo de ese tiempo, pues me llamáis la atención. Bueno, como introducción, tenemos que poner el foco, tenemos que situarnos en el contexto de España. España es un territorio que tiene una gran heterogeneidad en la presentación de los recursos. Estamos hablando del recurso hídrico, ¿no? El agua. ¿Ello qué implica? Pues que se nos presenta agua de forma muy violenta o repentina en determinadas partes del año y luego hay otras partes del año en la que no hay prácticamente nada de agua. Para que os hagáis una idea, en el caso de la cuenca del Guadiana está la diferencia entre unos momentos y otros, que si no existieran presas, solo se podría aprovechar un 1% de la aportación natural que viene por el río. Ahora, por ejemplo, recientemente estáis viendo noticias, por ejemplo, en Europa, que esta situación es totalmente diferente. Son cauces fluviales que tienen más continuidad o más constancia en el caudal. Y entonces, pues no han tenido la necesidad de crear grandes infraestructuras de regulación. Y sin embargo, ahora, con bueno, pues todos los efectos que se están produciendo con el cambio climático, pues esa falta de esa continuidad de la presentación del recurso, pues les está fallando y están teniendo problemas de suministro de agua, pero no es porque no haya agua suficiente, sino porque no hay infraestructuras de regulación suficientes para poder hacer esa función que ahora la explicaré con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esta situación, en España, digamos, como es una situación ya sobradamente conocida, pues de tiempo inmemorial. De hecho, bueno, pues tenemos presas de origen romano que siguen estando en explotación. Pues la solución a estos problemas han sido las presas. Bueno. En el caso de la cuenca del Guadiana, bueno, pues como sabéis, y si no yo os lo comento, es una cuenca intercomunitaria, quiere decir que afecta a varias comunidades autónomas. En concreto, estaríamos hablando de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Y es por ese motivo por el que se gestiona por parte de la Administración General del Estado. Si fuera una cuenca que estuviera dentro de una comunidad autónoma, pues la Constitución permite que sea la propia comunidad autónoma la que gestione esa cuenca. Pero en este caso no ocurre. Además, es una cuenca que tiene la particularidad de ser una cuenca internacional, digamos, por discurrir parte del curso fluvial por Portugal, y luego tiene la particularidad que se mete en Portugal y luego vuelve a ser fronterizo, y eso implica que haya que realizar una serie de acuerdos con Portugal para compartir el recurso, en concreto el convenio de Albufeira. Es una cuenca también muy heterogénea. Prácticamente nosotros distinguimos dos partes. Una parte sería la zona oriental, zona, digamos, de Castilla-La Mancha, que bueno, pues tiene una fisionomía la cuenca totalmente diferente, en el sentido de que prácticamente los cursos fluviales en superficie casi no existen. Son ríos, como se llaman, ríos negativos, en los que el agua que llega pues prácticamente se infiltra al terreno, pero se infiltra a otra ubicación que son los acuíferos, que al final es otra, digamos, tenemos que considerar los acuíferos como si fueran embalses subterráneos, grandes embalses subterráneos, ¿no? Es un recurso muy importante a tener en cuenta para la gestión de la cuenca. Y luego estaría la otra parte, que es un poco la que más conocemos en Extremadura, que es la zona occidental, en la que, bueno, pues ya sí es, digamos que los ríos tienen un aspecto diferente, ¿no? Bueno, como comentaba antes, debido a la situación
de la cuenca, pues ha habido que hacer una labor de planificación en lo que respecta a la regulación, y gracias a esa capacidad de regulación, pues es lo que nos permite pues tener una garantía de suministro para todos los usos, ¿no? Tanto para abastecimiento como industria, y sobre todo para el regadío, que prácticamente puede llegar a consumir del orden del 80 o el 85% de toda el agua que se gasta en la cuenca, y que ahora luego os daré algunas cifras, ¿no? Esta regulación se traduce en lo que nosotros llamamos embalses hiperanuales, ¿no? El embalse hiperanual quiere decir que hay un año en el que recibe mucha agua, y luego viene seguido de otros años en los que no recibe agua, pero gracias a ese volumen, digamos, tan grande, por así decirlo, pues es como si tuviéramos una pequeña hucha en la que vamos tirando de las reservas a medida que va habiendo años que son secos, ¿no? Eso luego lo veremos también en algún gráfico. Y bueno, y afortunadamente ahora con la situación de las últimas lluvias, sobre todo durante el mes de marzo, pues hemos conseguido pasar de un 30% del global de la cuenca en el que nos encontramos al principio del año hidrológico a estar ahora prácticamente en un 70%. Bueno, os voy a hablar brevemente también de las diferentes funciones que tienen las presas. Así a grandes rasgos, una enumeración rápida sería la regulación, la laminación, el tema de producción de energía, uso ambiental y uso recreativo. Vamos a un poco explicar lo que sería cada una de ellas. Este vídeo que estamos viendo es un vídeo que grabamos cuando empezó a aliviar la presa de Los Molinos, este año, en marzo. Y bueno, es un recorrido bastante chulo hecho con dron por el aliviadero. No es el día que estuvo aliviando la punta, esto fue unos 200 metros cúbicos por segundo, pero unos días después llegó a 1200. Bueno, luego hablaremos también del tema del aliviado, pero bueno, aquí que sepáis que esta agua, aunque parezca que está sobrando en el embalse, en realidad no, porque hay otro gran embalse que está situado después, está situado más abajo de esta presa, que es el de Alange. Entonces toda el agua que sobra de esta presa, pues va almacenamos en una presa. Bueno, pasando ya a este gráfico. Este gráfico representa una evolución del volumen que se almacena en este caso en la zona oriental, desde el año 1990 hasta ahora, hasta recientemente el año 2025. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver un poco lo que os decía de unos momentos en los que el conjunto de los embalses, digamos, están a tope, están llenos, y luego pues viene una serie de años en los que, bueno, pues no se recupera lo suficiente. Estas pequeñas subidas se corresponden con periodos de otoño, invierno y primavera, que es cuando, bueno, pues aquí más llueve, ¿no? Y cuando podemos llenar un poquito más los embalses. Y luego vienen otros momentos del año en los que coinciden fundamentalmente con la campaña de riego, en las que se saca esa agua. Entonces, si se saca más agua de la que entra el embalse, pues al final el global va bajando poco a poco. Esto se ve mejor en el gráfico de la zona occidental. En el gráfico de la zona occidental, aquí veis, por ejemplo, que este punto, que se corresponde con el año 2013, que es lo que nosotros llamamos el llenado técnico, es el momento en el que los envases estaban más llenos, pero hasta un cierto límite. No podemos llenarlo al 100% porque hay que mantener un cierto resguardo por temas de seguridad, ¿vale? Pero a partir de ese momento, bueno, pues es verdad que tenemos una campaña de riego, se gasta agua, se recupera, vuelve a gastarse, aquí recupera menos. Entonces ya veis que un poco la tendencia va ligeramente a la baja. Entonces, gracias a lo que os comentaba antes de esos embalses hiperanuales que van almacenando agua en los momentos en los que se presenta pues mucha aportación, como estos que luego veremos más adelante, pues gracias a eso, pues luego podemos ir tirando de reservas, ¿no? De hecho, bueno, pues en 2022 llegamos a una situación un poco límite en la que se llegó a producir alguna pequeña restricción en algunas zonas regables, y luego a partir de ese momento, bueno, pues parece afortunadamente el año pasado, sobre todo bueno, hubo varias borrascas seguidas, pero la más famosa, la que se llevó un poco el Oscar, fue la de Nelson, ¿no? Y en este año pues también ha habido una serie de sucesiones de borrascas que, bueno, pues ahora por lo menos estamos en una situación neta de aumento de reservas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos bastante contentos.
Todos, nosotros, los usuarios, todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora pasando a ahora pasaríamos a otra de las funciones importantísimas de la presa. Antes hemos visto la regulación. Y ahora vamos a ver una que tiene un nombre muy raro, que es laminación de avenidas. Bueno, pues laminar lo que quiere decir es reducir la avenida. La avenida es pues cuando llueve mucho y se nos presenta el agua de golpe y puede producir una serie de daños, ¿no? Entonces, para solucionar eso, pues las presas tienen una labor muy importante porque lo que hacen es reducir los daños que se pueden producir aguas abajo de la presa, ¿vale? Esto, por ejemplo, es bueno, pues un caso claro de lo que puede llegar a ocurrir si no existen presas. Esto, si os fijáis, es una imagen de Mérida en el año 47 del siglo pasado. Esto es el puente romano sobre el Guadiana y esta sería la margen. Este pozo sigue existiendo, está por la zona del Torero y está en la margen izquierda del Guadiana y aquí pues, está la Alcazaba y demás. Ahora no sé, esta perspectiva no se ve ahora mismo porque hay edificaciones, pero entonces sí. Entonces veis la, eh, la categoría o la magnitud de la avenida que se llegó a presentar. Aquí hay otra foto también del mismo momento en la zona del río Albarregas, en el acueducto de los Milagros. Y esta avenida, bueno, pues se ha podido, digamos, medir o estimar que fue similar a la que se produjo en el año 2013 en Mérida. ¿Vale? Lo que pasa es que en el 2013, ahora vamos a ver alguna otra foto, en 2013 pues ya existía una serie ya estaba, digamos, desarrollada toda la infraestructura de regulación que tenemos ahora mismo en la cuenca y entonces evidentemente los efectos pues no fueron los mismos. Esto es un ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no? Las avenidas, evidentemente, son peligrosas, pueden producir daños. Nosotros con las presas lo que hacemos es mitigar o reducir ese daño que se produce, pero por otro lado también son una oportunidad, porque al final se nos presenta mucha agua durante poco tiempo y, hombre, si conseguimos almacenarla, pues matamos en cierto modo dos pájaros de un tiro. Por un lado, reducimos daño y por otro lado, guardamos o incrementamos las reservas para el futuro, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de las famosas avenidas del año 96-97 que desgraciadamente produjeron varias víctimas mortales en Badajoz y que en ese caso el montante global de la aportación del volumen de agua que se recibió en los embalses, cada rayita de estas son 1.000 hectómetros cúbicos, pues fue prácticamente de 4.000 de ese orden de magnitud. En este caso se produjeron o se recibieron se almacenaron 4.000 hectómetros cúbicos produciendo daño, desgraciadamente, como digo, con pérdida de víctimas mortales. Pero, por ejemplo, en el caso de 2009, en el año 2009 también hubo una avenida similar del orden de los 4.000 hectómetros cúbicos que se almacenaron y en este caso, como la distribución o la lluvia cayó de otra manera, en otros sitios y de otra forma, pues afortunadamente no se produjeron víctimas mortales, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco la idea de la oportunidad, ¿no?, que nos proporcionan las presas. En este caso, en 2009, pues no hubo, como estamos en una situación en la que, bueno, pues relativamente baja el volumen de embalse, pues no hubo que hacer ningún desembalse, todo digamos que fue al interior de los embalses, no se produjo ningún daño ni ninguna afección, solamente como ponemos aquí, los que se puedan deber a lo que llamamos cauce no regulado. El cauce no regulado es el cauce que no tiene una presa. Entonces, si no tenemos una presa, pues evidentemente ahí no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, esto es otra imagen también de 2013. Este es el río Guadiana a la altura de Medellín, que no es que esté desbordado, simplemente que el cauce, o sea, el río está ocupando su cauce, ¿no? Ese es el cauce natural del río. Y entonces, claro, ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta desde el punto de vista urbanístico, que es que estas cosas desde el punto de vista técnico se pueden calcular y luego desde el punto de vista ya de la ordenación del territorio lo que hay que hacer es impedir, ¿no? La administración tiene que impedir evidentemente, que se edifiquen estas zonas, ¿no? En las que, es decir, existe una probabilidad de que el agua pues llegue hasta ese punto, ¿no? Esto es otra foto del 2013 de Mérida, la parte de la isla, ¿no? En la que, bueno, pues se ve que aquí se hizo una obra que estaba orientada fundamentalmente de tipo de uso recreativo para aprovechar y poder utilizar ese entorno, ¿no?, en la proximidad del río,
pero que luego, bueno, pues tiene un tratamiento que es, digamos, compatible con esa situación de inundación. Lo que no tiene sentido es que aquí pueda haber una edificación, pero si hay una zona recreativa no pasa nada porque durante, pongamos el caso, 10 días cada 5 años, pues esto se inunde, ¿no? Pero a cambio lo que ganamos es durante el resto de ese tiempo, es una zona como, bueno, supongo que todos conocéis, una zona muy agradable para, bueno, pues hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, ¿no? Esta sería una imagen, lo que comentaba antes también, de la punta de la avenida que hubo en el año 2013 y que nosotros en su momento estimamos como que era similar a la del año 47, pero los efectos veis que no son, claramente no han sido los mismos, ¿no? La importancia de los embalses en la Bueno, laminación esto es de una... avenidas. La presa nos permite proteger aguas abajo bueno, de la esto, como misma este frente a concepto una de crecida laminación de avenidas a extraordinaria del veces caudal de un río. es importante En explicarlo, un pues a posible nivel frente de de redes sociales lluvias lo que intentamos es que implique hacer la algunas crecida del nivel publicaciones de de agua del contenido río. La presa retiene este bueno, exceso pues de que expliquen volumen, esta función de una reduciendo el forma caudal sencilla, ¿no? Que desaguado con básicamente lo que respecto al de hace es entrada en el embalse, retener el agua que se hasta presenta de volver a forma disponer violenta en del la volumen presa, de reserva para un la posterior guardamos episodio de temporalmente lluvias. durante un tiempo y luego Si no ya se va existiera soltando la poco a presa en poco este para que punto, de esa forma no se produzca, frente a una no se crecida produzca daño. extraordinaria del caudal del río. Bueno, y esto es otra cosa que también, ya que estáis aquí, y podéis servir luego de pequeño altavoz, ¿no? Para cuando habléis con gente conocida, el tema famoso de las maniobras, de los ingenieros, los ciudadanos, de la conservación, que vamos por ahí mostrando que son todos los causantes de todo este tipo de daños, ¿no? A nosotros nos gusta distinguir entre lo que es el aliviado de una presa y es una, como vais a ver, es digamos, una tarea que hace la presa por sí sola. Llega un momento en el que la presa llega a una presa que se llama el aliviadero, detrás del aliviadero, pues a partir de ese punto el agua empieza a salir poco a poco, es una especie de reversadero. Esa función que estoy viendo ahí en el vídeo la hace sin ningún tipo de intervención. Cuando ese nivel, el agua empieza a salir. ¿Qué ocurre? Esa agua que sale es mucho menos que del agua que le está entrando. Entonces ahí lo que está haciendo es laminarla. Por lo tanto, toda el agua que está saliendo, lo que hace precisamente es reducir el daño, ¿no? Y es que además, encima, aquí en este vídeo que vais a ver aquí ahora, es un vídeo que grabamos en el mes de marzo pasado, que aparecen, bueno, pues las presas que estaban aliviando en ese momento, un vídeo también grabado con dron, es bastante gráfico porque veis que aquí no hay compuertas por ningún sitio, ¿no? Entonces, y es más, incluso ante la eventualidad de que la presa esté aliviando, luego tenemos la red de embalses del Guadiana es tan compleja y tan densa que nos permite aprovechar el agua que está soltando de un embalse y recogerlo en el siguiente. Eso aquí a lo mejor en este vídeo no se ve, pero es que encima ocurre eso. Que realmente, por ejemplo, en el caso del episodio del mes de marzo, cuando veíais pasar mucha agua, por ejemplo, por el río Guadiana, pues esa agua no venía de estos embalses, el agua que se estaba recogiendo toda. Venía de lo que hemos llamado antes cauces no regulados, cauces que no tienen ninguna presa y que en esa zona pues no se puede hacer. No podemos aguantar el agua de ninguna forma porque no hay ninguna obra que lo permita. Pero bueno, cuando os hablen de eso, de que Confederación que abren las compuertas, a ver, llega un momento en que sí, cuando nosotros no hemos llegado a esa yo en algún caso ponía una serie de fases, ¿no? En la gestión de las avenidas. Hay una primera fase en la que en los cauces que no tienen presas, pues ahí pasa el agua, ¿no? Sobre esa agua nosotros que podemos funcionar como una especie de agente de circulación para ordenar el tráfico del agua, ¿no? Sin permitir el símil, pues ahí no podemos hacer nada, no podemos retener a esa agua que pasa. La siguiente fase, la fase 2, pues serían estas presas que habéis visto aquí, que tienen un aliviadero. Entonces ahí, bueno, pues se empieza a retener mucha agua porque la presa tiene un nivel más bajo del aliviadero y a medida que va entrando agua va subiendo y llega un punto en el que ya lo que os he explicado rebosa y la va soltando el agua poco a poco. Bueno, pues eso, si la avenida continúa más que todo eso, dura más tiempo, ya se nos empiezan a llenar los embalses grandes. Eso no ha ocurrido en este mes de marzo. Pero, por ejemplo, en el Tajo sí les ha ocurrido. He tenido que hacer desembalses importantes.
Entonces, llegado a esos momentos es cuando hay que hacer ese tipo de maniobras de apertura de compuertas. Pero esas maniobras de apertura de compuertas ya se hacen mucho tiempo después de que haya llovido, ¿no? Cuando ya, digamos, las avenidas naturales ya han pasado y entonces se hacen de forma controlada. Se hacen sueltas, a ver, son controladas, son desembalses relativamente importantes y hay que hacerlos con cuidado para reducir el daño que se produce o intentar que no se produzca ningún daño aguas abajo de las presas, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como digo, en el caso de Guadiana no hemos tenido que hacer no hemos llegado a esa fase 3, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora ya pasaríamos esto es una pequeña imagen de otro de los usos habituales en determinadas presas. Esto es una imagen de la presa de La Serena, como sabéis, la presa más grande de la península ibérica y está en el río Guadiana. Son 3.200 hectómetros cúbicos de capacidad y aguas abajo de la presa, pues está la presa de. Hay un coche interrumpiendo ahí un garaje. Están llamando por acá. 6430 MXT. Ah, vale, pues ahí va el culpable. Bueno, y esto sería el ejemplo de uso del agua para producción de energía eléctrica. Bueno, en el caso también es como, bueno, como todos o muchos de vosotros estáis relacionados con la casa, también habéis escuchado en años anteriores que hubo problemas en algunas cuencas porque los malvados, en este caso eran los malvados hidroeléctricos, pues se turbinaban a su antojo y dejaban los embalses vacíos. Bueno, pues eso, desde luego en el caso del Guadiana no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues porque no hay ninguna presa que pertenezca a una hidroeléctrica. Sí es verdad que hay algunas centrales hidroeléctricas, pero en este caso son concesiones y nosotros le decimos a la empresa hidroeléctrica cuánta agua tiene que turbinar. O sea que no tienen esa posibilidad de decidir ellos por sí mismos el agua que sacan, ¿no? Eso se lo decimos nosotros en función de las necesidades que tenemos para regar o para abastecimiento y demás. Bueno, esto es otro de los usos. Esta sería una imagen de la presa de Villalba de los Barros, que sería este chorrito que aparece aquí, pues es un poco para restituir el caudal ambiental, ¿no? La presa, evidentemente, produce una interrupción en el curso del agua, del río, pero evidentemente no hay que seguir manteniendo una circulación mínima de agua que sea similar a la que podía tener en un régimen, lo que llamamos el régimen natural, que es si no hubiera una presa, ¿no? Bueno, esto también es otra imagen que demuestra otro uso importantísimo de las presas, el uso ambiental. Evidentemente, las presas producen una transformación del territorio. Esto es la presa de Cancher. Esto es una obra que hizo nuestro premio Caminos Medio Ambiente, ¿no? No recuerdo el año. Y el año 96, ¿no? Sí, un detalle. Sí. Canchales son las 4 fotos que están a los lados. El centro es Villalba. Sí. Queremos repetir. Bueno, vale. Y entonces aquí hay una disposición pues de estructura, en este caso de tierra, o bien atolones o pequeños islotes o islas, que lo que permiten es que para determinadas cotas pues haya una zona de terreno en la que pueda anidar pues determinada la avifauna fundamentalmente y que esté a salvo de depredadores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que este tipo de imágenes simboliza es que, y que lo que comentaba antes, que es verdad que las presas y los embalses transforman el territorio, pero no quiere decir que lo transformen a peor, sino que se crea otro ecosistema diferente, ¿no? Y en ese otro ecosistema, pues, surge la vida de otra manera, ¿no? Bueno, pasando ya a bueno, esta es parecida a la que hemos visto antes del caso de Mérida, también en una avenida en la que se ve que este uso recreativo bueno, en este caso estamos hablando de embalse, es verdad que el río Guadiana a su paso por Mérida, pues se puede considerar que es el embalse de Montijo, ¿no? Que es el que realmente proporciona o retiene el agua para que tengamos todos esa sensación de que el río está lleno, que hay mucha agua. Bueno, pues eso lo produce la presa de Montijo, pero la idea de esta diapositiva es que veáis que bueno, que en determinados momentos del año o cada X años, pues es posible que esta zona se inunde, que es una cosa temporal, que no pasa nada. Hay a lo mejor pequeños daños en cuanto a una farola, un camino, pequeñas afecciones, pero que no hay una peligrosidad para la población que sí podría haberla si aquí se hubiese dejado edificar, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro dónde se puede y dónde no se puede, o sea, qué tipos de usos se pueden dar en una zona y qué tipos en otra, ¿vale? Bueno.
Ahora ya hemos acabado con las presas y nos metemos un poco con el SIRA, el Sistema de Información de Redes Automáticas. Bueno, el sistema, bueno, el SIRA, el Sistema de Información de Redes Automáticas, digamos que se le dio un impulso muy fuerte recientemente con una apuesta decidida de la Dirección General del Agua por integrar todas las redes de control. Antes había una situación en la que, bueno, pues había determinados gente dentro de dentro de la misma confederación, que unos se dedicaban a un tipo de red y otros se dedicaban a otras redes. Entonces, en un momento dado se decidió como un acierto el unificar, que hubiera un equipo de gente multidisciplinar que se dedicara a gestionar toda esa infraestructura y que luego, bueno, pues toda esa información que se recoge en un sitio, se le proporciona, digamos, calidad al dato de toda esa información, se pone a disposición de todas las partes de la confederación que puedan necesitar esa información, bien sea dirección técnica, comisaría, planificación, no solo dentro de la casa, sino luego también al público general, ¿no? Entonces, ese esquema de funcionamiento pues es el que tenemos vigente y luego también tiene un valor añadido o una oportunidad más, que es que ese destinatario de la información es el que sirve un poco de retroalimentación de cómo está funcionando el sistema, si la información le resulta útil o no le resulta útil, y en función de eso pues le adaptamos o realizamos determinados desarrollos para que le resulte más útil. Esta diapositiva es interesante porque veáis un poco la magnitud de los puntos de control, ¿no? En total, pues ya estamos hablando del orden de 800 puntos de control. Es una tarea bastante titánica, ¿no? El poder tener toda esta información disponible en tiempo real. Como veis, pues ahí estas redes de control pues englobarían por un lado pues, los embalses, que eso sí tenéis claro lo que son, las estaciones de aforo. Estaciones de aforo, para el que no lo sepa, pues son un tipo de punto de control que nos permite medir el caudal que pasa por un río. Eso puede tener mucho interés, por un lado también para saber el agua que está entrando en un embalse, pero también para el agua que está pasando por determinados sitios donde puede llegar a producir un daño, ¿no? Entonces, ese tipo de información es muy importante el tenerla disponible en tiempo real. Hay otro grupo amplio también de redes que están relacionadas con la calidad de las aguas, por ejemplo, para controlar la calidad del agua que se utiliza para abastecimiento en los embalses, o la calidad del agua que vierten las depuradoras al cauce, ¿no? Pues esa también tenemos otra red que mide esa calidad, también de usuarios industriales, en fin. Como veis, no solamente es el tratamiento de la cantidad del agua, sino también de la calidad, ¿no? También la parte esta de piezometría es muy importante, sobre todo en la parte oriental de la cuenca, como os comentaba, en esa zona donde es más predominante que el agua se presente en los acuíferos, pues evidentemente para hacer ese seguimiento de la información de los acuíferos, pues necesitamos una red de piezometría importante. Y bueno, y todas estas redes se complementan también con las meteorológicas, que bueno, evidentemente el dato más importante dentro del punto de vista de las variables que se manejan sería el de la precipitación. Y bueno, hay otro grupo de estaciones, son redes de control que estamos en continuo crecimiento. Estas que llamamos de nivel de río son unas estaciones más sencillas, y además son de implantación bastante rápida, y que, bueno, pues las utilizamos para diferentes usos, para control de avenidas, para control de caudales ecológicos, también en algún caso nos han pedido algunos usuarios también para poder realizar maniobras para manejar el agua en el propio río Guadiana. O sea, es un tema bastante interesante, y que todo eso nos lo permite este tipo de estaciones. También se están implantando estaciones relacionadas con manantiales, sobre todo en la zona oriental. Y bueno, y todo este conjunto de redes pues se comunican entre sí, fundamentalmente las presas, con una red de comunicación propia que luego comentaremos más adelante. Vale. Bueno, esto es una publicación, un vídeo que hicimos un poco por justificar también
El concepto de SIRA nace de la necesidad de integrar bajo un mismo nombre las diferentes redes de control cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos de la cuenca del Guadiana, que agrupaba pues, una serie de redes de control como eran los embalses, estaciones de aforo. El cometido primero de la red integrada SIRA del Guadiana es el de monitorizar y conocer en todo momento el estado de las aguas y su calidad para prevenir y controlar el riesgo de avenidas, vigilancia de la calidad de las aguas y vigilancia del estado de los acuíferos, a la vez que permite racionalizar el aprovechamiento de los recursos hídricos. A cambiarle el nombre por un Puedes consultar las distintas redes de control y acceder a datos en tiempo real en siraguadiana.com. Luego, de toda esta información que tenemos disponible en la página web, pues hemos hecho también un esfuerzo en poder mostrarla de otra manera. La página web es verdad que a veces es relativamente pesada, entre comillas, porque tiene mucha información, y entonces si queremos disponer de los datos de una forma más rápida, en cualquier sitio y más sencilla, pues hemos desarrollado un bot de Telegram, que es un sistema que nos permite interrogar en cierto modo, poder preguntar la información que se puede hacer. La información que aporta es tanto a nivel de tablas, de comparativa entre unos momentos y otros, a nivel de gráfico, incluso fotos también mostramos de las presas, ¿no? De información que, bueno, a nosotros no viene, que nosotros necesitamos y que luego también hemos digamos, conseguido averiguar que la gente también le interesa, ¿no? Bueno, luego esta retroalimentación o este poder conocer lo que la gente demanda, pues lo hacemos a través de una serie de herramientas que sirven para monitorizar el uso de las aplicaciones que tenemos disponibles, bien sea el bot de Telegram o la página web, ¿no? Entonces ahí, pues claramente se ve, por ejemplo, este seguimiento esto es un número de consultas al bot de Telegram, y tenemos aquí marcada pues, los momentos coincidentes con borrascas, ¿no? Entonces es evidente, Nelson el año pasado pues, hizo furor, ¿no? En cuanto a demanda. Este sistema lo pusimos en marcha en 2012, en diciembre, que coincidió con la borrasca Efraín. Y bueno, pues esto la verdad que nos viene muy bien o nos anima para seguir desarrollando cosas, ¿no? Porque vemos que a la gente le resulta útil y lo demanda, ¿no? Aparte de que nos resulte bueno para nosotros, también lo resulta para la sociedad, ¿no? Entonces, eso es fantástico. Este es otro ejemplo, ya un poco más técnico, de lo que sería una laminación de avenidas. Esto, bueno, aquí hay muchas rayitas, yo os lo voy explicando. Esto es un gráfico de la presa de Villar del Rey en la borrasca Efraín. En la borrasca Efraín, en Villar del Rey, se presentó el máximo histórico de avenidas que se ha recibido en la presa. Estos son esto es un día de 12 de diciembre de 2022, 13 de diciembre, 14 de diciembre. Como veis, es un espacio de tiempo muy reducido. En ese espacio de tiempo se produjo una primera precipitación, que son estas barritas azules, seguida, bueno, otro día que estuvo lloviendo también bastante, y como consecuencia de esa lluvia, pues se produce una evolución del embalse al alza, que son estas dos líneas. Una es el nivel y otra es el volumen. Veis cómo va creciendo rápidamente y llega hasta un punto en el que supera esta línea roja, que esta línea roja es el umbral del aliviadero ese que hemos visto, que a partir de ese momento empieza ya a soltar agua a la presa de forma natural. Y luego hay otra línea aquí un poco, pues eso, con unos quiebros y demás, porque esta es una línea que se calcula, se obtiene de forma indirecta. Es complicado obtenerla, pero se puede obtener con cierta aproximación, que es el agua que le está entrando al embalse. Nosotros, como podéis ver, no tenemos un medidor de entrada al embalse, porque al embalse entra agua por muchos sitios. Esa agua se obtiene, ese caudal se obtiene de forma indirecta. Pero lo que es interesante es ver que la magnitud de la avenida. Estos son 2.000 metros cúbicos por segundo. Para que os hagáis una idea, en marzo de este año por Mérida pasaron 1.000. Del orden de 1.000. Bueno, pues esto es el doble. En una presa, que es una presa de 130 hectómetros cúbicos, no es una presa pequeña, pero tampoco de las presas más grandes que tenemos en la cuenca, ¿no? Entonces, la importancia de este gráfico es que esa avenida de 2.000 metros cúbicos por segundo se redujo a esta línea roja, que es lo que salía de la presa. Fijaos que esta línea roja comienza cuando llega a superar el umbral,
¿vale? Y a partir de ese punto, la presa empieza a soltar agua de forma paulatina. De hecho, de los 2.000 que llegaron a entrar, pues aquí llegaron a salir como mucho 300, que es casi una proporción de 1 a 10. Es una laminación muy fuerte y eso lo que hace, pues evidentemente, es que toda esta agua que podía haber producido bastante daño a aguas abajo, pues se guarda en la presa temporalmente. La presa lo que hace es guardarla temporalmente y luego la va soltando poco a poco. Bueno, la va soltando tan poco a poco que luego después estuvo aliviando del orden de varios meses. O sea, todo ese volumen que temporalmente se queda almacenado en la presa se va soltando poquito a poco durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la ventaja de la laminación, ¿no? Luego, bueno, dentro de esto ya aquí voy a pasar un poco más rápido porque son esquemas que son más de consumo interno, ¿no? Para facilitar la gestión de los servicios de explotación. Y aquí veis, pues, la información en tiempo real de varios elementos. Por un lado estarían las presas. Este sería el río Guadiana, representado esquemáticamente con la presa de Cijara, García Sola y Orellana. Y este sería el río Zújar, que es el gran afluente por la margen izquierda del río Guadiana, en el que estaría ubicada la presa de La Serena que hemos visto antes y la presa de Zújar. Bueno, pues toda esta, digamos, infraestructuras, una serie de embalses situados uno tras de otro, también un túnel de trasvase que nos permite enviar agua de un sitio a otro en función de dónde tengamos más agua. Pues todo ese tipo de recursos son los que nos permiten a nosotros optimizar cuando se nos presentan estas avenidas que hemos estado viendo, intentar aprovechar cada gota de agua que cae y llevarla al sitio donde tenemos hueco para almacenarlo, ¿no? Bueno, esto sería también un esquema, en este caso de la presa de Alange, bueno, sistema Matachel concreto, que estaría la presa de los Molinos en cabecera y luego la presa de Alange. Bueno, y ahora ya pasamos a un punto que hemos introducido este año que ha sido un poco diferente a las presentaciones que tuvimos el año pasado relacionadas con esta jornada, que es, bueno, pues algo que la gente se puede llegar a preguntar, que consiste en que cómo obtenemos la información de los embalses, ¿no? Hay una serie de recursos que tenemos a disposición para poder obtener esta información. Esta información que veis ahora en pantalla es lo que se llama el boletín hidrológico del Ministerio nuestro, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que representa la evolución o el volumen total que está almacenado en todos los embalses del país, ¿no? De España, ¿no? Con, pues, en este caso, un incremento en la última semana de 90 hectómetros cúbicos y demás, ¿no? Con esto, bueno, podemos hacer la consulta no solo a nivel de la Confederación nuestra, sino a nivel de la globalidad, ¿no? De todo el Estado, todo el país. Y bueno, aquí tenemos un comentario que esto también, esta jornada también sirve un poco para desmentir pequeños bulos y demás, el tema de la destrucción de los embalses, ¿no? Ahí hay mucha falsa noticia, ¿no? Que está relacionada con una cierta actividad supuesta del Estado en destruir embalses. Los embalses no se están destruyendo, ¿no? Como podéis imaginar, un embalse como La Serena, como Villa del Rey, sigue teniendo su utilidad y no nos podemos permitir el prescindir de ese tipo de embalses. Lo que sí se está haciendo es que determinadas presas que están abandonadas en cauces o pequeñas estructuras que retienen agua, eso muchas veces no tienen ningún propietario, ningún titular, no hay nadie que las mantenga. Entonces, ese tipo de estructuras que no tienen utilidad, pero que pueden llegar a ser peligrosas, porque una rotura de una cosa que no esté controlada, que no esté bien mantenida, pues evidentemente a nadie se le ocurriría, ¿verdad?, meterse en un edificio que esté en ruinas, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Un edificio en ruinas lo mejor es demolerlo para evitar que haya daño. Pues con esto de las presas pasa, estas pequeñas presas que comento, pequeños azudes o obras que ya no tienen utilidad, pues pasa un poco lo mismo. Y eso es la actividad que realmente se está haciendo y no, por supuesto, no se están demoliendo presas, ¿no? De hecho, si en este boletín hidrológico se consulta la capacidad, que es el máximo total que pueden almacenar las presas, pues se ve que esa línea no está bajando, no estamos destruyendo envases, sino que está o se está manteniendo, bueno, en algún caso incrementándose, aunque desgraciadamente presas ya se hacen pocas, ¿no?
Bueno, entonces toda esta información lo que hacemos es, con carácter semanal, la publicamos, el total de la cuenca, ahora estamos al 70% como comentaba, lo diferenciamos entre la parte oriental y la parte occidental, en la parte sur, que ya, bueno, pues eso se encomendó a la Junta de Andalucía. Y bueno, y ahora lo que sí yo os quiero comentar un poco, empezar a hablar del aspecto crítico de determinadas redes de control, sobre todo en el caso de los embalses. Nosotros aquí, como os decía antes, tenemos del orden de 800 estaciones que cada una aporta una serie de información. Pero evidentemente hay algunas que son, digamos, más críticas o más importantes que otras. Y en función de eso, pues se tratan también con datos. Imaginaos un piezómetro en un acuífero, pues con un dato al día es suficiente, pero en una estación de aforo, en una presa, pues sí, a lo mejor es importante saber el dato cada 5 minutos, ¿no? O cada 10 minutos. Entonces, esa información es la que nosotros recogemos en el SIRA. En concreto, la más importante, o la que tiene mayor relevancia, es el volumen en las presas, ¿no? Las presas, por su característica, pues son estructuras que pueden llegar a ser peligrosas y como tal requieren mucha atención, y por eso, bueno, pues hay un equipo en los servicios de explotación que se dedican a su mantenimiento. Ahí tenéis que pensar en el equivalente de un hospital, ¿no? En un hospital, nosotros cuando vamos al hospital queremos que seamos atendidos por profesionales competentes, ¿no? Médicos, enfermeros y demás. Bueno, pues nosotros en el caso de las presas, pues existe una serie de profesionales, fundamentalmente ingenieros, que se dedican al mantenimiento y a la explotación de esas presas. Es, digamos, el recurso que tiene la sociedad para poder utilizar esa infraestructura. En los hospitales tenemos una serie de personas y en las presas tenemos otra serie de personas. Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo, y de ahí también un poco, esto hila también con lo que comentaba antes, que en los sitios donde no hay profesionales al cargo de infraestructuras que pueden llegar a ser peligrosas, pues evidentemente o se dedica alguien a esa estructura, o si no es mejor ponerla fuera de servicio. Bueno, entonces, para tener en cuenta que bueno, pues estas infraestructuras son complejas y hay que prestarle atención, pues nosotros tenemos una serie de recursos que utilizamos para poder gestionarla, ¿no? Uno de ellos es la videovigilancia. De hecho, en las 34 presas que tenemos, pues prácticamente tenemos del orden de más de 400 cámaras que gestionan con diferentes cometidos. Pueden servir tanto para tema de protección frente a intrusismo como para ayudas a la explotación, ¿no? Y luego incluso hay algunas, porque esto nos lo demandan mucho, y esto ya hicimos una campaña en su momento, de tener determinadas cámaras de las presas públicas, o sea, que están abiertas al público general, porque, bueno, pues la gente quiere saber si estamos soltando agua o si está aliviando una presa, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, esta presa sí tiene compuertas. Si estuviera pasando agua por aquí, la estaríamos soltando nosotros, pero aquí, por ejemplo, hay otra presa que no tiene compuertas y el agua que está saliendo se está produciendo por un alivio natural de la presa, ¿no? Entonces, eso... vale, entonces, y ahora, bueno, os voy a poner un poco el caso concreto del famoso apagón del 28 de abril, que, bueno, pues la verdad que se produjo un pequeño estropicio a nivel nacional con una serie de eventos cosas que creíamos que no podían pasar, pero que realmente pasaron, ¿no? Y gran parte de ellas fueron relacionadas con las comunicaciones. Bueno, pues nosotros, las comunicaciones, lógicamente, y el suministro de energía. En el caso de las presas, como eso es una eventualidad, la falta de suministro eléctrico, que sabemos desde hace mucho tiempo que se puede producir, pues todas las presas tienen una posibilidad de suministro de energía alternativo. En algunos casos tienen varias líneas eléctricas, que en este caso pues, no hubiese sido efectivo porque se fue todo a nivel nacional la energía. Y luego, por otro lado, tienen otra posibilidad, que es la de suministro de energía a través de grupos electrógenos. Aquí volvemos al tema de los hospitales también. En los hospitales, pues evidentemente se han dado muchos estos comentarios, ¿no? O testimonios de gente que estaba trabajando que no se había enterado que se había ido la luz, ¿no? Porque bueno, pues los sistemas estos de alimentación ininterrumpida pues permiten el que esto ocurra, ¿no? Bueno, pues en las presas ocurre lo mismo, ¿no? Y además, no solamente esto, sino que tenemos lo que comentaba antes,
la red de repetidores propia que tenemos repartidos a lo largo de toda la cuenca y que sirve precisamente para las comunicaciones de las presas como elemento más importante de la infraestructura que gestionamos, pues esas tienen también sus elementos de protección de energía y en principio pues esa red de comunicaciones funcionó. Con lo cual, pues estamos sin posibilidad de comunicar, en el caso de que fuera necesario, con alguna presa para hacer algún tipo de maniobra o algún tipo de cuestión, ¿no? Entonces, eso es un poco porque veáis el nivel de criticidad que tienen las presas y como consecuencia de ello, pues se insiste mucho en garantizar el suministro de energía y en garantizar las comunicaciones. Luego, esta red de comunicaciones es digamos, la que nosotros consideramos como primario, la que utilizamos en primer lugar. Y en secundario, pues hay otra alternativa, en caso de que no funcionara esta, que está por satélite. Que es verdad que la comunicación de satélite fue la que funcionó un poquito mejor o bastante mejor que la de telefonía móvil. La de telefonía móvil, pues fue a medida que fueron las baterías de los repetidores, pues se fueron gastando, pues claro, la comunicación se interrumpió, ¿no? Bueno, y entonces para recoger todo el dato de las presas, pues hay una serie de equipamiento. Fundamentalmente, nosotros el dato más importante en una presa es el nivel de la presa. Y a partir del nivel nosotros deducimos el volumen, ¿no? Que es también, al final el volumen es la cantidad de recursos que utilizamos, es el objetivo, ¿no? El almacenar el volumen. Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de equipamiento que tenemos en las presas. Sobre esto lo voy a pasar un poquito por encima. Y ahora sí nos vamos a centrar en cómo obtenemos el volumen del embalse a partir del nivel. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el embalse es una zona del terreno. La presa lo que ha hecho, o en el embalse lo que hacemos es poner una presa en el cauce y esa presa lo que hace es retener el agua. Y el agua se empieza a almacenar en el terreno que existía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese territorio, ese terreno, tenemos que ver qué forma tiene. Entonces, eso se hace con unas tareas de topografía, fundamentalmente, dependiendo si la parte está fuera del agua, está dentro del agua, pues lo hacemos de una forma, lo hacemos de otra, pero el resultado neto de todo eso es una curva que llamamos nosotros curva característica de embalse, que es que nos relaciona en función de la altura del embalse, obtiene el volumen, ¿vale? Eso es un poco la representación de ese terreno, que lo que hacemos en cierto modo es como hacer rebanadas horizontales, ¿no? Cada una de esas rebanadas horizontales, que a lo mejor son de 1 metro o medio metro de altura, pues medimos cuánto volumen tiene y en función entonces de la altura que tiene el embalse, pues vamos contando el volumen que se almacena en cada una de esas rebanadas horizontales, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco así a grandes rasgos el funcionamiento. Y luego, como decía antes, esta gráfica ha salido ya repetida. Esta es la evolución de Villar del Rey. Con esa curva de embalse es digamos, la herramienta que tenemos nosotros para saber cuánta agua nos llega al embalse. Porque en función de lo que el embalse se mueve cuando le entra agua y lo que está saliendo del embalse, pues se puede sacar por diferencia. Lo de las gallinas que entran por la que salen y todo esto, pues un poco con eso podemos saber las gallinas que entran, el agua que nos está entrando por diferencia, ¿no? Sabiendo cómo evoluciona el embalse y la que está saliendo, pues sacamos por diferencia, como digo, el agua que nos entra. Por eso la importancia de saber el volumen del embalse. Bueno, luego esta información, hemos tenido una evolución también tecnológica, hemos pasado de utilizar ordenadores de tipo industrial ya muy antiguos con equipamiento tipo Raspberry Pi, que son equipos más sencillos, de más bajo consumo y que permiten una gestión también más eficiente de la información, eliminando los famosos SCADA, ¿no? Que esto es como la bestia negra de los industriales, ¿no? Aquí hay mucha leyenda, ¿no? de ocultismo y de secretismo y ese tipo de cosas que, bueno, eso hay que irlo evitando, ¿no? Bueno, entonces, como resultado final de toda esta gestión de los embalses, como decía antes, pues tenemos esta parte final de presas. Tenemos información
resumida de todos los embalses de la cuenca, y también pues un parte un poco más detallado en lo que se ve la evolución de la semana actual, la anterior y en este caso lo hacemos la comparación con el año pasado. Bueno, entonces esto era un poco por finalizar ya la presentación que teníamos preparada. Estoy viendo aquí el contador de tiempo, creo que me he ajustado a la hora. Y entonces ahora, pues yo qué sé, si queréis o os apetece que comentemos alguna cosita que os haya llamado la atención, que tengáis curiosidad, pues podemos hacerlo ahora perfectamente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Que tenía Álvaro, habías hablado que en la zona oriental el agua era más subterránea, por así decirlo, incluso que había embalses o agua embalsada de manera subterránea. ¿Eso es medible o hay alguna estimación de ese volumen? Bueno, eso hay una parte, bueno, en la Comisaría de Aguas precisamente hay un servicio que se dedica a la gestión de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, precisamente la red de piezometría que hemos comentado antes es la que permite, en cierto modo, hacer una estimación, ¿no? Porque claro, al final no tiene... puedes tener un contorno, una zona en la que se recoge el agua, que, bueno, puedes tener una cierta idea de cómo es, ¿no? A nivel de extensión, pero también a nivel de profundidad, ¿no? Y incluso lo que sí se sabe es que puede llegar a exceder el volumen almacenado, exceder al de las aguas superficiales. O sea, es de gran importancia. Lo que pasa es que es verdad que también que es un recurso que es complicado de gestionar, de controlar, porque, pues claro, cada uno puede, como el agua la tiene debajo de su suelo, pues al final la forma de extraerlo pues es hacer un pozo y meter una bomba. Y eso en algunas situaciones pues se puede hacer un abuso de hecho ocurre, ¿no? Y un poco la actividad del organismo, o una de las actividades del organismo más importantes es combatir esa situación. Sin embargo, en las aguas superficiales eso es más complicado porque el agua sale de la presa, sale sale a un canal y digamos que nosotros tenemos un poco la llave, ¿no? para proporcionar el agua o no la que haga falta. Pero sí, es un tema de una gran importancia en la zona oriental, en las aguas subterráneas. Cuando viene una avenida, lo que alivia, el aliviadero, es menor de lo que entra. Sí. En la presa grande lo entiendo porque hay como un remanso hacia atrás, pero por ejemplo los molinos, que es una presa pequeñita de unos 30 y tantos metros cúbicos, estos metros cúbicos, si está aliviando, por ejemplo, 200 metros cúbicos, le está entrando más. Sí. Y entonces, ese queda remansado hacia atrás. El agua se queda remansada. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de los molinos? Que tiene un aliviadero muy grande. Entonces, al tener un aliviadero muy grande, sale mucha agua también. Entonces, por ejemplo, el caso que os comentaba antes yo creo que fue el 18 de marzo, ¿no? Cuando tuvimos el máximo histórico, precisamente, estuvo aliviando 2 metros 45 centímetros por encima del aliviadero. Es una barbaridad. Eso se correspondía con un aliviado del orden de los 1.200 metros cúbicos por segundo. Y nosotros estamos midiendo una entrada, de esta forma indirecta que os he explicado antes, midiendo una entrada del orden de 1.500 o un poco más. Entonces, ahí veis que hay poca reducción en cuanto a la laminación. Os contaba también el otro ejemplo de Villar del Rey. Villar del Rey es todo lo contrario. Nos entraba una avenida de 2.000 y se redujo del orden de 300, ¿no? Canchales, por ejemplo, también es otra presa que lamina mucho. Ahí interviene la forma de la cuenca, si es más o menos llana, porque a igualdad de altura, con poco que crezca la altura del agua, supone mucho volumen, por lo que os decía, esas rebanadas de agua, ¿no? de horizontales, pues si tú tienes un terreno muy tendido, la superficie es muy grande. Entonces, si te sube 1 centímetro, por ejemplo, el agua, eso implica que está almacenando mucha agua, ¿no? Que en otra presa que fuera más encajonada. O sea, como digo, depende fundamentalmente de dos factores, de la forma del relieve del vaso de la cuenca y luego también de la magnitud o del tamaño del aliviadero. Un aliviadero más chiquitito
digamos que le cuesta más sacar el agua, tarda más tiempo en sacar el agua y entonces lo que hace es que se eleva evidentemente más la lámina de agua. Eso implica que ocupa mucho más territorio y por lo tanto estamos almacenando mucha agua. Toda esa avenida enorme que se nos presenta la guardamos en el envase y la vamos soltando poco a poco por un aliviadero que es más... que digamos tiene menos capacidad, ¿no? En otras presas en las que hay un aliviadero más grande, pues ese fenómeno no se produce, no es tan acusado como por ejemplo en el caso de los molinos, ¿no? De esta charla, para nosotros que mostrarnos es la importancia de las presas y de la regulación y tal, y de hecho has desmentido el bulo de la eliminación de presas. Pero yo creo que a la gente le preocupa mucho, por lo menos así me lo transmiten a mí, por interés saber por qué no se construyen más presas o si hay planes de construir más presas, que da la sensación de que hace mucho no se construyen presas. ¿Hay alguna razón o...? A ver, nosotros hacemos un trabajo eminentemente técnico. Entonces, el trabajo técnico consiste en evaluar las necesidades de la cuenca y en plantear soluciones que puedan resolverlo, ¿no? Y digamos que ahí acaba un poco la parte nuestra. Luego ya hay otro tipo de decisiones en las que bueno, pues se prioriza una serie de planteamientos en la gestión del agua, que bueno, pues desgraciadamente dependen de la formación política que esté al mando, pues se hacen de una forma u otra. De hecho, eso lo hemos visto también antiguamente con el famoso trasvase del Ebro, que en un momento dado pues se suprimió. Y yo creo que ahora estamos en una situación política que es totalmente cortoplacista, no se hace una planificación en materia de infraestructura, no existe, prácticamente son el interés de cada partido político. Cuando hemos tenido unos antecedentes que, bueno, pues desde el plan Gasset el siglo pasado, pues se hizo una planificación bastante ambiciosa de la gestión de los recursos hídricos y esa planificación, pues ha habido una continuidad en la ejecución de esa planificación, pero que ha afectado a regímenes políticos totalmente diferentes. Bueno, anterior a Franco, pues se comenzó con esa labor, luego se continuó y luego, pues con posterioridad, en la época de democracia, pues también se continuó con ella y, de hecho, yo creo que la gran mayoría de los grandes embalses que tenemos ahora se hicieron con posterioridad a esa época. Entonces, bueno, pues es una pena que ahora efectivamente no se siga con ese argumento en lo que es la gestión de la infraestructura. Por eso... Yo quiero comentarte, no sé, escuchando a nuestra ministra decir que España será verde o no será. Pues ya hay esta contestación de por qué nos abren la presa también. Igualmente, sí. Y añadir una cosa, si me permite, Álvaro, también, es que tiene mucho que ver con una cosa que tú has dicho al principio que está muy bien, que es que en Europa tienen pocas presas porque los ríos naturalmente traen agua y no hay. Entonces, claro, al final España está metida en la Unión Europea, evidentemente, y tiene que asumir la directiva marco en materia de agua europea. Entonces, claro, esa directiva marco en materia de agua hecha por Europa, pues al final está hecha un poco con una idea de los países del norte de Europa, los que tienen agua normalmente. Por lo tanto, dan bastante poca importancia a los temas de regulación, incluso de laminación, que tienen cauces muy grandes y tal, no tienen esos problemas, pero dan mucha más importancia a los temas ambientales. Es decir, la directiva marco, al final, el objetivo de la planificación ecológica es conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua, lo cual está muy bien, cuando hay masas de agua. Aquí es que casi no las hay, las tenemos que crear. Pero hay efectivamente hay un cierto problema porque, claro, cualquier presa que tú plantes es una alteración significativa de las masas de agua. Entonces, mira, ahora en las borrascas estas que hemos tenido en marzo, pues ha habido un caso que es toda la margen izquierda, un poco entre el Zújar y el Matachel. Hay pues sobre todo los ríos Ortiga, Guadamez, que no están regulados, no tienen presa ninguna. Bueno, para ser exactos, el Ortiga tiene una presa muy pequeñita en cabecera, que es una presa histórica, de la que también comentaba Álvaro. Y claro, cuando ha llovido, esos ríos pues, han hecho bastante daño, en particular en la zona regable del Zújar. Bueno, pues en esos ríos
todos esos ríos, más el Guadalefra. El Guadalefra lo que pasa es que va al César, no va a Guadiana, pero bueno, también va en esos 3 ríos, el Guadalefra, Ortigas y Guadalest, hay presas previstas. Lo que pasa es que de alguna forma se ha desistido porque la problemática ambiental que causaban esas presas pues era muy difícil de desarrollar, entonces no iban a tener por delante. Hubiera sido estupendo que hubieran existido esas presas, porque hubieran hecho muchísimo menos daño esos ríos aguas abajo, insisto, sobre todo en la zona regable del Zújar, y hubieran almacenado un recurso que viene muy bien también, pero es la situación que tenemos. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la jornada.